Antes de conocerles, quiero que conozcamos todos las posibilidades que hay para el profesorado con Erasmus+. Erasmus+, en definitiva, permite tanto al profesorado como al alumnado abrir la mente hacia otra realidad. De las oportunidades que ofrece para todo el mundo el programa Erasmus+. Considero que el programa Erasmus+ es un programa que ayuda a crear Europa. Es un programa que invita a la relación entre los participantes y entre la gente que se incluye dentro del proyecto. Erasmus+ impulsa proyectos de movilidad en todo el mundo. En este sentido, está llamando a la internacionalización y a la modernización de nuestros centros. Con Erasmus+ cooperas, interactúas, intercambias buenas prácticas con otros docentes y todo tiene un impacto directo en tu día a día, en el aula y en tu centro educativo. Me ha permitido mejorar mucho mi práctica docente, tanto de forma personal como de forma profesional, porque te permite innovar en clase, te permite traer, hacer realidad todos esos sueños que como docente en muchos casos tienes. Considero que el programa Erasmus+ ayuda a crear Europa, ayuda a mejorar a los alumnos, ayuda a mejorar en sus habilidades. Se crea un vínculo profesor-alumno que perdura en el tiempo después de haber salido. La internacionalización es esencial para las universidades de hoy en día y es muy enriquecedora tanto para los profesores como para los alumnos. Crear y consolidar líneas de investigación a nivel mundial, lo cual es siempre muy difícil. Y a nivel docente permite generar contactos tanto para alumnos, para PAS y para PDI. Para mí es indudablemente Erasmus+ un programa con sello europeo. La participación en esta movilidad me ha permitido conocer realidades de educación de personas adultas, me ha permitido también mejorar mi práctica docente y compartir con otros docentes europeos y con mis propios compañeros las buenas prácticas en el aula. Sí, no se corten. Es para ellos. Para ellos que representan a los profesores de los que yo hablaba antes, a los que dan un paso adelante, porque me decía el director del SEPIE, Pablo Martín González, me decía hace un par de meses, se trata de que la gente vea para qué sirve, de hacer un evento sobre la vivencia, sobre lo que aporta de verdad. Los números están muy bien, y ya hemos comentado algunos, y va a comentar más Pablo en unos minutos, pero de lo que se trata hoy es que de vosotros que estáis aquí y de los que nos siguen a través de streaming, vean la vivencia de las personas y también se premie esa vivencia y esas experiencias. Os presento
desde mi proximidad, el primero, aquí, Alberto Martín, que es maestro de primaria en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Atalaya, en Atarfe, en Granada. Alberto nos tiene un poco, bueno, a mí por lo menos un poco preocupado, porque dice que Erasmus Plus ha incubado un virus en el profesorado. ¿Cómo es ese virus? ¿Cómo influye en vosotros? Bueno, es cuando te mueves por primera vez y haces una movilidad vas un poco como con cautela, ¿no? Pero una vez que vas dices, ya no quiero dejar de no ir. Ya no quiero parar. El hecho de poder conocer otro centro y otras personas, pues digamos que te abre y quieres seguir y seguir y seguir. Y por eso digo que es como un virus. Digo, ya te has quedado marcado. Y además marca a los que están en el cole también, al resto de tus compañeros. Claro, no solo a mí. Yo aquí represento una tribu entera de maestros que en el fondo ellos también quieren seguir con Erasmus y también tienen ese virus. Alberto representa, digamos, a la educación primaria, o mejor dicho, a la educación escolar, que incluye primaria, que incluye infantil y que incluye secundaria. Vamos a conocer ahora a José Gil, que representa la formación profesional, incluye la FP básica, los ciclos formativos de grado medio y la formación para el empleo. José es profesor de FP en el ciclo formativo de grado medio de producciones agropecuarias y en el superior de ganadería y asistencia en sanidad animal en la Federación EFA Galicia. José, ¿cómo ha cambiado Erasmus Plus tu vida? Bueno, más que mi vida me ayudaron a cambiarla sobre todo los alumnos que han participado, la gente que ha pasado por nuestro centro de otros países y eso, igual que le pasó pues, a Alberto el virus, pues al final se transmite a otros profesores dentro del centro. Y para mí fue una experiencia increíble porque ya lo hice como alumno y ahora mismo pues hacerlo como profesor, transmitirlo a otros alumnos que vayan, cojan experiencias y las traigan aquí a nuestro centro, las apliquen después en su explotación, porque a mí me gusta siempre hablar de fijación de población en el medio rural, que se queden los chavales aquí, no que se vayan fuera de nuestro país. Y Erasmus nos ayuda a incorporar experiencias de fuera y aplicarlas aquí, mejorar nuestros sistemas productivos. Me interesa mucho lo que ha dicho José. No solo se trata de que los chavales se vayan fuera y algunos se queden fuera, sino de que traigan, que vengan con la mochila cargada de conocimientos y de experiencias. Conocemos ahora, representando la educación superior, que incluye universidad, enseñanzas artísticas o deportivas superiores y ciclos formativos de grado superior, conocemos a Miguel Marchamalo, que me lo he encontrado en el ascensor y le he dicho, sé todo de ti y se lo voy a probar. Él es profesor titular del Laboratorio de Topografía y Geomática de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Politécnica de Madrid. Y Miguel, gracias a Erasmus Plus, ha participado en un intercambio con la Universidad de Costa Rica, lo que nos viene muy bien para recordar que en el caso de la educación superior, de la universitaria, el límite de Erasmus Plus es el planeta Tierra. Sí, ¿no? Estamos en lo cierto. Bien. ¿Cómo enriquece Erasmus Plus en tu carrera, tu práctica docente, sobre todo cuando además te vas a un lugar tan lejano a nosotros desde el punto de vista cultural y, por supuesto, geográfico? Bueno, pues buenos días. Para nosotros en la universidad Erasmus es algo vital. O sea, no es un programa más o algo que se puede hacer a nivel complementario, sino que nuestros alumnos llevan ya muchos años demandando una implicación nuestra, la universidad en el programa, una apertura a redes internacionales donde ellos puedan adquirir las capacidades que les está pidiendo el mercado laboral. Ojalá para muchos, como bien decía José, sea para quedarse aquí. Para otros tienen sus miras puestas también en abrirse nuevos mercados. Entonces, realmente nosotros lo que estamos haciendo en este Erasmus es abrirles redes tanto a ellos como a nuestros propios compañeros de administración y de docencia e investigación. Y por último vamos a conocer a Pilar Álvarez Bueno. Está en un aspecto de Erasmus Plus que no se conoce mucho. Está en la educación de personas adultas, que incluye centros de educación de adultos, incluye bibliotecas, museos, programas universitarios de mayores, organizaciones culturales. Bueno, Pilar es profesora de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Alcalá de Henares. Y me llama mucho la atención, vamos a tener el testimonio de un alumno que ha llegado a hacer Erasmus Plus desde la educación para adultos, y me interesa mucho tu testimonio porque creo que no se conoce mucho y creo que en tu caso es muy interesante. ¿Qué significa para ti Erasmus Plus? ¿Qué ha significado para tu práctica? Bueno, para mí Erasmus Plus ha sido una renovación total. Desde mi práctica docente
de ya casi 30 años, yo pensar en mi pizarra, en mi tiza, ahora pensar tener una entrevista personal con un Hangouts en Dinamarca o en Finlandia es absolutamente diferente. Pero un poco volviendo al origen, yo creo que Europa no es una cosa que esté lejos. Europa la tenemos en nuestras aulas y en adultos están en nuestras aulas. Tenemos alumnos que vienen de Rumanía, de Polonia, de muchísimos países europeos, de otros países que, como tú decías, no son Europa, pero están al lado de Europa y tenemos contactos con ellos, como Marruecos o como otros países, Turquía, otros países limítrofes de Europa, pero que están en nuestras aulas ya, como adultos están ya. Y yo siempre digo que en la educación de adultos el futuro es ahora mismo, en este preciso momento. No es el futuro ciudadano, no, es que somos ciudadanos del siglo XXI, adultos, que estamos en Europa, que nuestro ámbito natural es Europa, trabajamos en Europa, pero nosotros también somos Europa. Así que también nosotros estamos aquí haciendo esa parte europea. A partir de ahora quiero que vosotros 4 intervengáis cuando queráis. Si yo me callo será muy buen síntoma. Así que hablad con libertad de temas que yo os voy a ir proponiendo, ¿de acuerdo? Me ha interesado mucho lo que dices, lo que dice Pilar, de que nosotros somos Europa y de que ya estamos viviendo una realidad que no solamente es en el futuro, sino que es ahora. Yo siempre digo que cuando nos importe a los españoles, a un tipo que vive en Madrid como yo, lo que le pase a un señor en Renania del Norte, igual que lo que le pasa a un señor en Cádiz, estaremos más cerca de Europa. ¿Vosotros habéis sentido en esta dirección que se está más cerca de Europa gracias a Erasmus+? Quien quiera. Desde mi punto de vista, por supuesto. Es decir, sobre todo en aspectos como en mi caso, que es la educación de adultos. La educación de adultos no es muy extendida, como tú decías antes. Sin embargo, en Europa lleva ya una trayectoria bastante amplia y, sin embargo, nosotros también tenemos otra trayectoria que es como la educación, la antigua alfabetización, etcétera, etcétera. Resulta que nuestros ciudadanos en algunos aspectos son, entre comillas, les falta esa formación, pero ya no son las mismas necesidades, ni son los mismos ciudadanos los que están pidiendo esas necesidades. Europa está en nosotros y nosotros estamos en Europa. Desde mi punto de vista, personalmente lo siento así. Y en el punto tuyo, que es idiomas, mucho más, porque ¿a quién le sirve a los españolitos que dominamos ese inglés medio mediocre? Nos viene muy bien, ¿no? A todos os ha venido bien, supongo, también ese aspecto, ¿no? Un poco a colación de lo que ha dicho la compañera y del sector que es ella, yo vengo de trabajar con niños pequeños y cuando planteas el tema de Erasmus Plus en el colegio, intentas mostrar a los alumnos pues que hay una realidad mayor que la que conocen en su localidad, que es Europa, es ese gran continente que tenemos que empezar a pensar como una gran nación, como un gran país. Y aunque ella decía, hay un germen, por así decirlo, hay Europa dentro de mis clases, cuando se lleva Erasmus Plus al colegio, en el fondo estás pensando en el futuro, porque realmente cuando tú trabajas con los alumnos en clase, estás pensando en el futuro, realmente. Entonces, dices, estoy trabajando Europa, digamos que tengo en mente esa gran nación que en el futuro, y cuando trabajas con ellos, en el fondo es como diciendo, bueno, pues esto va a tener su eco en el futuro y será cuando ahora son 30 años, imagínate dentro de 15 o de 15 más o de 20 más y diga, bueno, pues estos chavales que ahora creen en Europa fue seguramente por acciones de este tipo en la escuela. Y sobre todo te lo cuenta uno que es de Granada y que tiene una población universitaria enorme y es el principal destino para todos los alumnos europeos en el ámbito universitario. O sea, digamos que de alguna manera Erasmus Plus en Granada se vive, porque hay muchísimo extranjero que para nosotros no son extranjeros, son personas que pronto serán parte nuestra y eso se trabaja en las aulas también. A Galicia, que nos vamos. Bueno, en Galicia, sobre todo lo que vemos con respecto a Europa, los alumnos, cómo incluyen dentro de sí pues, a la gente que está viniendo de otros centros. Lo que más me ilusiona es que desde que empezamos en 2014 con las movilidades, el primer año me costó muchísimo colocar a 10 alumnos de otro país, meterlos en nuestras explotaciones y en nuestras casas y en nuestras granjas. ¿Y por qué? Porque los alumnos no eran tan abiertos. Ahora colaboran los propios alumnos del centro. Ellos ya han hecho movilidades y dicen, pues yo voy a coger a uno y tal. Entonces,
eso significa que nos estamos abriendo. El gallego es una persona bastante reservada, que cuesta mucho abrir la puerta de la casa. Pero cuando te abre la puerta de la casa... Cuando se la abre, después ya puedes ir directamente al jamón, vamos. Pero el problema es que cuesta abrirlos, ¿no? Pero ahora mismo yo estoy súper contento con el programa Erasmus Plus, porque este año ya vamos a recibir a 40 alumnos de fuera. Vamos a movilizar 15 nuestros a Francia y esto va a más. Ya han llamado otros 2 centros más y nosotros nos abrimos mucho a Francia porque se parecen más a nuestra filosofía. Sí. Y tengo entendido que al principio estabais vosotros solos, pero empiezan a llamar de otros centros al centro de José diciendo: ¿qué estáis cociendo ahí? ¿Qué cachelos estáis preparando? ¿Por qué? Bueno, sobre todo son otros centros que comparten nuestro tipo de formación, comparten nuestra filosofía y dicen, pues con esas valoraciones que hacen los chavales, con esas valoraciones que hacen los alumnos, hay algo bueno tenéis que hacer. Y si sois capaces, de 21 alumnos que tienes en clase, o de 23, perdón, si hay 21 que quieren hacer movilidad este año, es que entonces lo estáis haciendo bien, ¿no? Ahora mismo no cuesta nada movilizarlos. Tengo ya problemas que no tengo, voy a tener que hacer becas cero, ¿vale? Porque no me quiero dejar alumnos que son muy buenos y no me los quiero dejar aquí. Y van a ir. No, que vayan, ¿eh? Estará aquí el director del SEPIE, no sé, tú... Ya. Tú presiona un poco, ¿sabes? Que no se nos quede ninguno. Además, conocimos en otro evento del SEPIE a un... No sé si era tuyo. No, lo he dicho para pedir así, aún más. Bueno, estamos viendo, y esto lo digo en especial para mucha gente que nos sigue a través de streaming, estamos viendo que Erasmus es mucho más que universitarios y sus fiestas, que son muy celebradas, mucho más que eso, pero también es universitarios. En tu caso, en el caso de la universidad, además, el aspecto de la investigación es clave, ¿verdad? Sí, para nosotros, como sabéis, tenemos un poco que dar a 3 frentes, ¿no? El frente docente, que es el fundamental, el frente investigador y luego un frente de transferencia a la sociedad. Realmente lo que nos permite Erasmus Plus como docentes es conectarnos con otros investigadores que, como les pasa en el caso de Francia, a los de Galicia, que más o menos están en la misma línea, con los que podemos intercambiar muy fluidamente alumnos y otro tipo de personal y entonces entrar luego en proyectos mayores. Yo, a raíz de lo que decíais de Europa, me gustaría señalar que posiblemente yo no tuve la suerte de participar como alumno en el Erasmus, como le pasó a Pablo, pero realmente posiblemente en esta sala muchos de los que han sido universitarios han tenido ya esa oportunidad porque el programa tiene 30 años y entonces darnos cuenta que es un programa ya muy maduro. O sea, a nivel, por ejemplo, de la universidad, antes estaba el tópico de que nosotros éramos un país receptor, ¿no? Sobre todo ciudades como Granada, Salamanca, Santiago e incluso Madrid. Pero ahora mismo ya no es así. O sea, ahora mismo los alumnos nuestros incluso compiten de una manera académica fuerte porque por las plazas de Erasmus, que no son pocas, suele haber en muchos centros competencia por notas para conseguir las mejores y realmente lo tienen localizado como un paso más, como si fuera un curso más de su programa personal de formación. Luego, evidentemente, por eso digo que esto ya es un programa que se ha hecho muy grande y casi cualquiera que conozcamos a alguien en esta edad de los 20, pues es posible que te diga, pues me voy a ir a Erasmus o estoy pensando o no. O sea, es casi, yo diría, un 90% en las expectativas de los jóvenes españoles. Pilar, ¿tú te fuiste? Yo no me fui de Oper, que era peor. No me fui de Erasmus. Bueno, pero te fuiste, no está mal. Me he ido ahora y ahora he disfrutado de lo lindo. Cuenta. Bueno, yo he estado haciendo una visita de observación. Los job shadowing o visita de observación, vas a un centro en Europa, en mi caso fui a Dinamarca, y ves cómo hacen la práctica docente. Simplemente el ir allí te supone una experiencia personal increíble, pero además es que te sirve para reflexionar sobre ti misma, es decir, ¿qué es lo que he estado haciendo yo en mi centro? ¿Cuáles son las diferencias, las semejanzas entre mi centro y este centro de adultos de Dinamarca? Te quitas muchos complejos y a la vez aprendes de los demás. Ese primer contacto
se ha ido alargando en el tiempo y estamos haciendo un poco lo que decías tú, el virus. De repente, oye, ¿y si hacemos este proyecto? ¿Y si ponemos en contacto este con este? Oye, ¿has estado allí? ¿No tendrían un profesor de alemán que quisiera hacer un intercambio con...? De repente es como los tentáculos se van abriendo, vas sabiendo que hay una fructificación de todos esos contactos y la verdad es que a nivel personal empiezas a hacer amigos, que eso también es muy importante. Eso también está muy bien y es fundamental. Y forma parte de lo que hablamos antes de hacer Europa, de generar Europa. Se habla mucho de la crisis europea, se hablan de soluciones a veces que tienen que ver con lo económico, pero ¿y la solución de los ciudadanos? De que los ciudadanos conozcamos mejor a otros ciudadanos de la Unión Europea. ¿Quién más quería hablar? A colación de lo que estaba comentando la compañera, cuando un docente abandona su aula habitual, sobre todo un docente de infantil o primaria, quizás un poquito más acostumbrado a los niños pequeños, no salir tanto, encontrarse con gente de otros países, pues se produce esa reflexión. Quizás sea el proceso más importante dentro de lo que es un K1, un Erasmus de formación de profesorado. Esa reflexión, sales fuera, conoces otra realidad, que es la respuesta a otra cultura, y empiezas a poner en valor lo bueno que tú tienes, pierdes los complejos, te das cuenta que los docentes en España realmente son buenos, también formados, y que pones en cuestión aquello que tú lo dabas como un dogma. Decía, esto tiene que ser así porque sí, y no. Pues ahora te das cuenta de que no, que realmente pues empiezas a ponerle como pegas a lo que haces y empiezan a reflexionar y dices, pues quizás esto debería hacerlo así, o fíjate cómo lo hacían en este lado. Y esa reflexión es la que te lleva a la mejora. Entonces, el impacto real de un proceso de Erasmus+, de un proyecto Erasmus+, es eso, es el impacto que queda a la larga, lo que queda después. Sí, al principio muy bonito, vas, viajas, tienes amigos, puedes hacer tal proyecto, menos proyecto, pero en un centro que ha vivido el proyecto Erasmus+, se queda una huella que suele ser imborrable. Y en el caso, por ejemplo, de formación profesional y de actividades agropecuarias, entiendo que esa huella es directamente en la vaca que está allí tranquilamente gallega, que la tratan de otra manera, la tratan a la francesa. Corrígeme si me equivoco. Sí, bueno, como decía un alumno mío, decía, desde que entré en la granja hasta la tercera semana, en la tercera semana ya sabía hablar con las vacas. Vale. En Francia, ¿no? Ya lo entendían. Bueno, para nuestro centro recibir, por ejemplo, pues la experiencia Erasmus+, yo siempre le comunico a los profesores que están dentro del programa y a todos los que se quieren unir, siempre le digo, mira, no hay nada que perder, siempre tenemos muchísimas cosas que ganar. No solamente es que Gil, tú te vas de viaje por ahí y tal. No, a ver, viaje, pero vamos a importar experiencias, vamos a traer experiencias al centro y vamos a mejorar nosotros personalmente. Yo considero que he mejorado muchísimo, me he abierto muchísimo más. Ya soy capaz de hablar aquí ante 200 personas, más o menos, ¿no? Y sobre todo, pues, lo que consigues es hacer un montón de contactos, amigos. Yo he recibido ya un contacto francés, lo tengo como un gran amigo, he recibido su familia aquí, él me ha recibido allá. Y eso va a quedar para siempre, no se te va a borrar. Hablamos de proyectos concretos, José, por ejemplo, del proyecto PIS, del proyecto Erasmus+, Despega. Háblanos de cosas concretas para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de proyectos Erasmus+. Vale. Cuando hablamos de estos proyectos, buscamos movilidades de alumnos en prácticas, al mismo tiempo que también buscamos observación, profesores, visita de observación. Pero en los proyectos Erasmus+ que nosotros manejamos es movilidad de alumnos en prácticas, en explotaciones. Son alumnos que se forman en formación agraria y van a hacer periodos de 3 semanas de prácticas, como fue en el proyecto PIS, en el proyecto Despega y ahora, que lo estamos haciendo ahora 2016, que es el proyecto Pegaso. Bueno, las experiencias son que los alumnos participan sin problema ninguno, vienen con una experiencia buenísima, algunos es la primera vez que van en avión, entonces para ellos se abre un mundo diferente y sobre todo el idioma. El idioma, pues para los alumnos es abrirse
a una nueva experiencia. La primera semana pues cuesta un poco, pero la tercera ya dicen, bueno, si tuviera que estar aquí 2 semanas más tampoco pasaba nada, ¿no? Entonces, yo sobre los proyectos que hemos realizado solo tengo buenas palabras. Seguiremos trabajando en los próximos proyectos en lo mismo, en movilidades de alumnos en prácticas, y hemos abierto también a otros proyectos de educación superior. Hemos abierto a K103 y ahora ya estamos trabajando en K2. Y eso es debido a la implicación de más profesores del propio centro. ¿Tenéis feedback de...? Vamos a conocer alumnos, van a venir y van a subir aquí, nos van a contar sus experiencias, pero me interesa saber mucho el feedback que obtenéis de los que vosotros habéis tenido como alumnos. Tiempo después, ¿les seguís la pista? ¿Sabéis por dónde van? ¿Lo que están haciendo? En mi caso, nosotros hicimos un programa del anterior proyecto, que era el programa Grundig, y teníamos, era una especie como de visitas que hacían de profesores y alumnos. Tan estrecha fue la relación que esos propios alumnos, como son adultos, han invitado a alumnos nuestros a sus casas, en Dinamarca, en Finlandia y en los países y en la República Checa. Se crean vínculos, pero es que luego hay otra vez una especie como de vuelta hacia nosotros. Es decir, estamos hablando aquí de los idiomas. Uno piensa, bueno, con inglés ya te manejas y ya está. Y de repente no, empiezan a aparecer otras necesidades. Sí, pero es que allí hablaban más alemán. Pues lo mismo voy a empezar con el alemán. No voy a ser un experto en alemán, pero voy a aprender otros idiomas. Se te va abriendo la mente para hacer otras cosas. Y no solamente los idiomas. También, en mi caso, que es de educación de adultos, un alumno de repente dice, oye, ¿cómo se hace esto del Skype? Porque es que me ha dicho que quiere hacer una conversación y me interesa ver cómo se hace. Es decir, de repente hay otras destrezas, no solamente es los idiomas, es la relación personal, el trabajar con otros, el trabajo colaborativo, el intercambiar. Creo que se hacen unos vínculos personales, pero también profesionales, casi. Es decir, todas esas destrezas luego en el mundo del trabajo se las van a valorar. Es capaz de trabajar en grupo, trabajar con otras personas, de otras mentalidades, de otras edades. Y lo hace perfectamente porque ha habido una motivación personal que con Erasmus Plus lo hemos conseguido poner en contacto, en un contexto, en una circunstancia mucho más cercana a ellos. Pero eso les abre las puertas para el día de mañana, en el mundo del trabajo, poderlo hacer de otra manera mucho más natural y mucho más fácil. Bueno, en nuestro caso también me gustaría hacer referencia a las acciones que tenemos Erasmus Plus en el resto del mundo, como por ejemplo, en nuestro caso fue con Centroamérica, con 2 países que están en el programa en el K107, que son Honduras y Costa Rica, con varias universidades donde hemos recibido alumnos, enviado alumnos y recibido profesores y enviado profesores. Entonces, darnos cuenta de cómo, por ejemplo, para un alumno español, la experiencia que tiene de localizarse en Centroamérica durante, en este caso pueden ser hasta 5 meses, le cambia evidentemente completamente la vida. Nosotros también ya tenemos una relación con los profesores de allí, como pasan nuestros compañeros, muy fluida, que nos ha permitido pues eso, pedirles cartas de un día para otro para que un alumno se vaya en prácticas. Luego, otra cosa muy bonita que tienen las universidades centroamericanas que nos enseñan es que tienen programas de cooperación con las zonas más desfavorecidas de sus propios países. Nuestros alumnos están haciendo sus trabajos finales de carrera en estos entornos de la mano ya de las universidades de allí. O sea, lo cual, como decimos, es infinita las posibilidades que se hablen porque accedes, digamos, a una nueva manera de ver allí la educación y una nueva manera de recursos que ellos tienen y de maneras como están trabajando el desarrollo en sus países, ¿no? Que aquí también yo muchas veces me lo planteo, me veo en ese espejo y como decían nuestros compañeros, y a veces pienso, no sé, ¿no podríamos de alguna manera vincular más lo que hacemos en nuestros centros con los problemas de desarrollo concretos que se hacen en nuestra sociedad? O sea, a mí me interpela bastante y aprendemos mucho todo el tiempo. O sea, es un poquito la experiencia. ¿Te refieres al trabajo comunal universitario? Sí, actividades como estas en las que todos los universitarios de Centroamérica tienen que dedicar 6 meses a una especie de voluntariado social dirigido, digamos, a los sectores más vulnerables. Entonces, todo esto, incluyendo, por ejemplo, cómo las humanidades están en todas las carreras, incluso las científico-técnicas, por currículum, muchas cosas que vamos aprendiendo de estas universidades donde tienen un criterio muy claro de qué tipo de persona quieren formar para su sociedad de futuro. Alberto,
En tu caso, maestro de pueblo, ¿ves una evolución distinta con los chavales que han pasado por tus manos? Porque ellos no se van. Por cierto, mi hija con 14 se puede ir, me han dicho. Sí, de Erasmus Plus, te pregunto. Estoy muy preocupado con eso. Preocúpate, pero bastante. Con 14 se pueden ir, pero ellos de alguna forma reciben lo que tú recibes. Tú eres su Erasmus Plus para los chavales. Claro, y además, ya no solo eso, sino que te puedo decir que incluso con un K1 no hemos llevado a los alumnos. Y alguien dirá, bueno, ¿cómo ha sido eso? Pues el impacto de uno de nuestros proyectos nos llevó a una final internacional de un proyecto de la ONU y decidimos emplear dinero para pagarles el avión. Qué bueno. ¿Y en qué consistía ese proyecto? Pues queríamos abordar el entorno para crear espacios para aprender, no solo el aula, quitar los muros del aula para aprender fuera. Y bueno, llegó al colegio una propuesta de un proyecto que se llama Water Explorer. Y empezamos a trabajar con todo lo que habíamos visto en la formación, de educación no formal, educación formal y tal. Y es como se dice allí en Granada, es un venirse arriba y empezar poco a poco. Venirse arriba. Empezar a subir, a sumar, y nos plantamos en Madrid, ganamos la final a 5 o 6 institutos y nos tuvimos que ir a Londres. ¿Qué remedio? ¿Cómo le dices a los alumnos? No, mira, no, es que somos muy chicos. ¿De qué edades estamos hablando? Pues desde 3 años, que infantil, hasta 12. Los chavales que nos llevamos tenían 7, 8, 9 y 10. No te acerques a mi hija. Total, que cuando nos vamos a Londres con los chavales, yo creo que ellos vivieron una idea que nosotros intentamos transmitirle, y es que hay que salir del pueblo. Porque cuando sales te das cuenta de otras cosas. Y ellos se sentaron, recuerdo un momento de una actividad que teníamos que nos habían puesto en mesas y estaban los españoles, los italianos, los alemanes, en fin, diferentes chavales. Y un momento que nos miramos los profesores entre nosotros y no hubo ni que sacar nuestro inglés nivel medio para decirles, ¿y si nos mezclamos? A ver qué ocurre. De aquí no van a salir. Total, que lo empezamos a mezclar. Al principio era un poco como lengua de signos. Y al final empezaron a encontrar palabras claves para comunicarse. Y el impacto que se llevaron ellos, esa sensación de decir, maestro, tenemos que cambiar el inglés de clase. No puede ser que yo tenga un 10 y yo no pueda comunicar con este y contarle mi vida. Y de hecho, me obligaron, me dijo, maestro, ya estás tomando el correo de ese maestro que yo quiero que hagamos algo con este, con aquel, con no sé cuánto. Y se enteraron de que existe, oye, maestro, que existen los intercambios de alumnos, ¿y eso por qué no te metes? Y digo, lo intentaremos, pero no. También tendrás tú una familia, ¿verdad? Dirás sí. tú, que mi niño... Yo creo que me la voy a llevar conmigo. Digo, mira, te voy a matricular conmigo y te vienes conmigo y ya está. Y quito el problema. Qué bonito, ¿no? Qué historia. Cómo los chavales tiran de los profesores. Eso no pasaba en mi colegio, ¿eh? Hay un montón de... Yo creo que todos ellos te pueden contar un montón de anécdotas. Yo creo que cuando te sientas con una persona que ha estado de Erasmus Plus, da igual el formato, te puede sentarte, aburrirte como un cuñado con un montón de fotos de sus vacaciones y decirte, he estado aquí, he estado allí, tal cual, y le dices, venga, cuéntame la anécdota cuando te has tomado la primera cerveza o cuando te has sentado a intercambiar. Es que luego van a conocer ustedes a una persona que afirma que el Erasmus Plus es la mili del siglo XXI. Luego viene y nos lo cuenta. Y aprovechando este momento, confesiones y mili del siglo XXI, vamos a cerrar con una ronda de anécdotas o de recuerdos que tengáis de vuestras experiencias Erasmus. Bueno, a ver, mi anécdota así más resaltable fue la de un alumno que tenía muchísimas dificultades para relacionarse con los compañeros de clase. Y sus padres no estaban de acuerdo en que fuera a hacer el Erasmus, ni nada. Bueno, pues él era la primera vez que salía de su pueblo fue para venir a nuestro centro. Entonces lo pasó bastante mal la primera semana, pero convencí a los padres, le dije que yo iba a estar allá de acompañante porque él era menor, tenía 17 años. Le gustaba mucho andar en tractor, pero nunca le habían dejado andar en tractor. Y entonces le dije que iba a ir a una explotación donde había tractores, le iban a dejar andar. Bueno, lo convencí. Y este chaval pues estuvo en una explotación muy buena, la familia lo acogió genial, yo les expliqué qué problemas tenía
y el chaval acabó hablando más en francés que lo que hablaba aquí en español. Y cuando se volvió con un montón de anécdotas, no paraba de hablar en el viaje y los compañeros le dijeron, macho, nos gustaba más antes. Pero bueno, quiero decir que sus padres me lo han agradecido infinidad de veces, me han dicho que lo he cambiado, que están contentísimos, que ya quiere hacer ciclo superior y eso es lo que queda al final. A un profesor lo que le queda son estas cosas, no nos van a quedar, pues, si un chaval quitó un 10 en matemáticas, es que no nos va a quedar eso. Nos va a quedar si un chaval nos ve por la calle y nos saluda, nos da un abrazo y nos dice, joder, Gil, qué buen trabajo hicimos allá, o qué bien me lo pasé en Francia, o qué bien aprovechamos ese dinero que nos dio Erasmus+. Miguel. Bueno, en mi caso son muchos de los alumnos que han estado allí y sobre todo el cariño que nos manifiesta la gente de Centroamérica cuando vas, nos tienen un aprecio. Hay que tener en cuenta que para los centroamericanos nosotros somos una especie un poco de embajadores del sistema educativo europeo, lo ven como algo estupendo, con sus problemas los que tiene, pero evidentemente yo recuerdo algunas, por ejemplo una pareja que debían ser novietes, pues vinieron a verme y tal, y ellos querían irse a Asia y estaban muy centrados en Asia. Yo luego he visto que Erasmus Plus tiene también bastante acción en estos terceros países, con Japón, con Malasia, con muchos de los países de lo que es el círculo asiático, pero yo no tenía contactos. Entonces, bueno, pues después de buscar un tiempo volvieron y dijeron, bueno, vale, pues Centroamérica está bien. Bueno, pues fueron para allá, luego ya consiguieron una beca después de Erasmus de mayor duración, que se quedaron 4 años allí, se han casado y yo recuerdo pasar algunas ocasiones mal por ellos, pues mal, porque claro, hubo terremotos 6,7, el volcán que llevaba 50 años dormido que despertó, entonces pues todo el rato te pasas metiendo en los periódicos, bueno, a ver cómo va la cosa, a ver cómo va la pluma de las cenizas, para dónde es que va a caer la cuestión. Pero bueno, son los azares de estos países, nosotros no nos damos cuenta de lo afortunados que somos de pisar un sitio que nos está moviendo todo el rato. O sea, y bueno, pues todo eso también te cambia mucho la visión de las cosas. Bueno, yo lo recomiendo notablemente. Pilar, por favor. Pues en nuestro caso es también un poco el romper estereotipos, ¿no? Nosotros, como digo, teníamos unas anécdotas de la gente que viene a visitarnos, eran de Dinamarca y de Finlandia. Y lo primero que dijeron los alumnos, dice, anda, que sí que soplan, ¿eh? Como beben. Dice, pero son divertidísimos, muchísimo más divertidos de lo que esperábamos. Tanto es así que empezaron a hacer muchísimos contactos y como eran adultos, además diciendo, oye, si te quieres venir de vacaciones, normalmente tienes que decírmelo, yo te preparo una cama, no sé qué tal. Tanto es así que hubo bastantes camas en Alcalá para ellos. Ah, amiga. Sí, sí. Se crearon vínculos personales, pero yo también incluso dentro de la propia clase se crearon vínculos algo increíble. Voy a contar una anécdota porque era muy divertida. Una señora de 65 años, jubilada, aprendiendo inglés, y cuando le dije que tenía que escribir una receta en inglés y mandársela a Dinamarca, dice, pues es que yo con el sobre y el papel, ¿llegará pronto? Digo, no, hay que hacerlo a través de Internet. Entonces, de repente se puso pálida, absolutamente a punto de darle algo, y dice, es que no tengo ni ordenador. Y de repente una vocecita por detrás, de 18 años, le dijo, tú no te preocupes que yo te ayudo. De repente se me pusieron un chico de 18 años con esta señora de 65, se pasaron 2 horas y cuarto, que es lo que dura la hora, dale que te pego haciendo la receta, ella decía los ingredientes, el otro le decía, ponían a trabajar y lo mandaron hacia Dinamarca. Llegó, porque los daneses dicen, pues aquí también hacemos arroz con leche, ¿eh? Bueno, Pilar, Miguel, José, Alberto, gracias de verdad por venir aquí, gracias por haber hecho por vuestros alumnos y por vosotros mismos lo que habéis hecho. Y quiero pedir a todos un aplauso para ellos y para la gente que representan ellos, los embajadores de Erasmus+. Muchas gracias.